Como sabemos que existe un público bastante extenso, la diapositiva es para diferentes tipos de grupos, específicamente para aprendizaje básico. Entonces agradecemos a las personas que nos están acompañando y les motivamos a conectarse en nuestras siguientes charlas y quedarse hasta el final del video. En el caso de que tengan alguna duda, por favor dejan un comentario que estaremos respondiendo. Vamos a empezar. Este tema es bastante amplio, pero lo hemos reducido a poco tiempo. El tema es recursos naturales. Los recursos naturales, nos ponemos a pensar cuáles son estos recursos naturales. Si hacemos un poco de reflexión, los recursos naturales los encontramos casi en todo lugar. Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza con o sin la intervención del hombre. Los recursos naturales incluyen a diferentes productos, ya sean animales, vegetales, minerales, el aire, la temperatura, el viento y muchos más. Como podemos ver, convivimos con estos recursos naturales. Todos aquellos recursos naturales, como la palabra lo dice, son generados por la naturaleza y surgen libremente sin importar si el hombre exista o no exista, la humanidad en general. Si nosotros no estuviéramos en el planeta Tierra, los recursos naturales igual se desarrollarían. Un ejemplo de estos recursos naturales son las plantas, los animales, el suelo, el agua, el aire, entre otros. Nuestro planeta pone entonces estos recursos a la disposición del ser humano, el que los puede utilizar ya sea para su bienestar o como para otros usos. Existen varios ejemplos desde la antigüedad. Los seres humanos han utilizado los diferentes minerales para hacer herramientas, la madera para construir sus hogares y el fruto de las plantas para alimentarse. Asimismo, desde la era industrial, con la extracción de diferentes recursos fósiles, ha podido acelerar el desarrollo industrial y el desarrollo de la humanidad. Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, sin una adecuada planificación, organización y aprovechamiento, algunos de estos bienes pueden tener una desaparición con el pasar del tiempo, como aquí tenemos un pequeño ejemplo, un mamut, el cual ya no existe. Este es por el sobreaprovechamiento debido al marfil. Hay diferentes tipos de recursos naturales. Los recursos naturales se pueden clasificar en varias categorías y bajo distintos criterios.
Ahora solo vamos a hablar por dos criterios. Por la fuente de origen. Pueden ser recursos o factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son aquellos que provienen de la materia orgánica, como las plantas, los animales y sus productos. También hay una manera sencilla de identificarlos. Los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida y que cumplen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Estos de aquí pueden estar definidos dentro de los reinos de la biología, como puede ser el reino fungi, el reino plantae, entre otros reinos. También tenemos unos ejemplos de factores o recursos bióticos, como son los bosques y las masas forestales. En los océanos tenemos el fitoplancton. En nuestras selvas y bosques tenemos herbívoros, buyes, elefantes, leones. También tenemos hongos e insectos. Y también existen grandes depredadores y carroñeros. Entonces, los factores bióticos son todos los servicios y productos que nos da el planeta Tierra y que tienen vida, a cambio de los factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos elementos de la naturaleza física o química que intervienen en la característica de un ecosistema determinado. Entonces estos son factores o servicios que nos brinda la naturaleza, pero no están vivos. Para que puedan entenderlo, estos son la luz solar, la temperatura, la presión atmosférica, el clima, los relieves, el agua, el aire, entre otros. Entonces, la naturaleza nos ofrece estos dos tipos de recursos, o conocidos como factores bióticos, abióticos, que se relacionan y se interrelacionan en sí dentro del planeta Tierra o su ecosistema. Aquí ya hablando de ecología, pueden ingresar factores bióticos que se desarrollan autónomamente o que dependen de otro organismo para sobrevivir. Otro tipo de criterio para los tipos de recursos naturales son los renovables y los no renovables. Los recursos renovables son diferentes a los factores abióticos, pero hay diferentes factores que están dentro de los dos grupos. Como por ejemplo, tenemos los recursos renovables, que son elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan cada cierto periodo de tiempo. Aquí tenemos una pregunta de nuestro amigo Jorge Montes. Entonces, la consulta es: ¿qué son los relieves? Los relieves son las formas que tienen las montañas. Pueden ser terrestres o pueden ser
en la litosfera. Un tipo de relieve también puede ser un relieve submarino, un relieve costero, un relieve continental. Son las distintas formas que tiene la corteza terrestre, bien sea en áreas que esté en la superficie terrestre. Un ejemplo pueden ser las montañas y los nevados. Entonces, esto es un relieve, la forma que se da en la superficie terrestre, ya sea debajo del mar o sobre la tierra. Aquí hay un ejemplo en los recursos naturales de el relieve, es el suelo. El suelo es parte de los relieves y es un recurso natural renovable. ¿Por qué es renovable? Porque este se puede producir, pero aquí hay una gran incógnita. Como el concepto de recursos renovables naturales nos dice que son elementos de la naturaleza que se pueden regenerar o renuevan cada un cierto periodo de tiempo. Entonces, si nosotros extraemos este recurso, suelo, con una explotación excesiva, no se va a poder regenerar en un cierto periodo de tiempo. Igualmente con el agua, debido a nuestra sobreexplotación de este recurso, ya se está convirtiendo en un recurso no renovable. Pero dentro de los recursos renovables tenemos a la madera, a la energía solar, al viento o la energía eólica, la biomasa de la naturaleza. En la madera también hay algo importante que tomar a consideración. Es un recurso renovable, pero a veces se confunde la madera con los bosques. Nosotros, al hacer extracción de este recurso bosque, es difícil que un bosque se regenere en poco tiempo. Por eso existen ciertos tipos de especies que son renovables. También entran la vida marina, como los peces, las olas y entre otros recursos que nos ofrece la naturaleza. En recursos no renovables son elementos de la naturaleza que son limitados en cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado con el ritmo de extracción. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el ser humano, a diferencia de los recursos renovables. En los recursos renovables tenemos varias plantas y animales que pueden ser producidos y con ayuda del humano reproducidos para que estén a disposición, como son algunos alimentos como el pollo, el pescado o algunas hortalizas y vegetales. Pero en cambio los recursos naturales no renovables tenemos como ejemplo el carbón, los metales, el gas natural, el petróleo y el agua subterránea. Estos recursos, para que estén disponibles por la naturaleza, ha tomado mucho tiempo para que estos se generen.
y al momento en que nosotros los extraemos, por ejemplo, el petróleo para generar plásticos o generar combustibles, la extracción está a un ritmo muy acelerado. Entonces este recurso algún momento se va a agotar, por eso son considerados recursos no renovables. En el caso de que tengan alguna duda, me gustaría que escriban. Agradecemos por la visualización. Dentro de los recursos naturales no renovables, también tenemos al gas licuado de petróleo, que es un producto del petróleo que ya refinado se vuelve gas y lo consumimos diariamente. Igualmente la gasolina o el diésel, que son productos que estamos consumiendo diariamente. O de igual manera la energía eléctrica. Existen muchas termoeléctricas que para producir la energía queman derivados de petróleo para que nosotros la consumamos a diario. Esto es el final. No sé si tengan alguna consulta. Como les decía, es una charla bastante simple sobre cuáles son los recursos naturales, pero dentro de estos recursos se encuentran tanto como son los factores bióticos y los factores abióticos. Dentro de estos recursos naturales también están los recursos renovables y los recursos no renovables. Entonces, aquí tenemos un pequeño trabajo para las personas que alcancen este video. Es realizar una pequeña estructura, ya sea a mano o en computadora, explicando cuáles son los recursos renovables que utilizamos diariamente en nuestra casa, cuáles son los recursos no renovables que utilizamos en nuestras actividades diarias y cuáles pensamos que son recursos inagotables. Agradecemos a las personas que nos visualizaron y estaremos pendientes a sus comentarios. Que tengan muy buena noche y sigamos tomando las medidas de bioseguridad. Muchas gracias.